Mi nombre es Dr. Álvaro Enrique Bastos, médico forense, especialista en patología forense. Cuando esta historia comenzó, tenía 58 años, 32 años de carrera y, según mis propios registros, más de 11.400 cuerpos examinados entre autopsias completas y exámenes complementarios. Solía decir con un cansancio casi orgulloso que ya nada me sorprendía. Soltaba una risa corta cuando algún residente llegaba pálido después de su primera necropsia y pensaba para mí que aquello pasaría, que uno se acostumbra a todo. Esto fue antes de 2016, antes de aquella madrugada en el Instituto de Medicina Legal de la Gameleira, en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, que me hizo abandonar la sala de necropsias, pedir traslado a una función burocrática y poco después empezar terapia por primera vez en mi vida. Estoy grabando este relato ahora, en 2024, en mi pequeño apartamento en el barrio Prado. Aquí hay silencio, excepto por el ruido de los autobuses en la avenida y el ladrido ocasional de algún perro. Tengo una ventana que da a un patio con un viejo árbol de mango y paso horas mirándolo, tratando de recordar cómo era no cargar el peso de saber ciertas cosas. Me di cuenta de que si muero sin contar esto, tal vez todo lo que sucedió se pierda como error de informe o falla del sistema. Oficialmente, nada anormal fue registrado. Extraoficialmente, fue el caso que casi destrozó mi cordura y reabrió un trauma que fingía haber olvidado durante años. El cuerpo de mi hija, Beatriz, también pasó por la misma mesa de acero donde esta historia comenzó. Tenía 17 años cuando murió en un accidente de motocicleta en 2009. Yo no hice su autopsia, claro, pero vi el informe, leí cada línea, y desde entonces, cada cuerpo joven que llegaba me recordaba a ella, aunque nunca lo admitiera en voz alta a nadie. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que un hospital, un velorio, una carretera vacía por la noche te estaba devolviendo la mirada? ¿Has vivido algo que le contaste a alguien y la persona solo respondió con una sonrisa educada, como quien escucha un delirio? Si ya te pasó, coméntalo abajo, porque hay más adultos como tú, cargando cosas que nunca encajaron en una explicación sencilla. Y si quieres escuchar más relatos así, suscríbete. Al menos así nadie se queda solo con lo que vio. Aquella madrugada de julio de 2016 hacía un frío húmedo, de esos que se pegan a la piel incluso dentro de un edificio cerrado. El IML de la Gameleira es uno de esos lugares que nunca se calienta del todo, sin importar cuántas personas estén trabajando. Olía a la conocida mezcla de desinfectante barato, metal frío y algo dulce que solo quienes trabajan con la descomposición aprenden a identificar sin confundir con otra cosa. Es un olor que entra por los poros, que se queda en el cabello, en la ropa, que te llevas a casa incluso después de ducharte. Mi esposa, antes de dejarme en 2012, decía que yo siempre volvía oliendo al lugar de muerte. Ella no estaba equivocada. Yo iba por el tercer café instantáneo del turno, sentado en una silla de oficina vieja, con un bolígrafo barato en la mano, revisando informes atrasados que se acumulaban en mi escritorio desde hacía semanas. Tenía unos 15 expedientes apilados, cada uno representando una vida que había terminado y que necesitaba una explicación técnica, fría, con palabras que los vivos pudieran aceptar. Politraumatismo, insuficiencia cardíaca, asfixia mecánica, sobredosis. Escribía esos términos en piloto automático, sin pensar mucho, porque ya lo había visto todo, o creía que lo había visto. Fue entonces cuando sonó el timbre de la zona de entrada de vehículos, un sonido estridente que cortó el silencio. Miré el reloj de la pared encima del lavabo donde solía lavarme las manos entre un cuerpo y otro. 3:20 de la mañana. Llegaba uno más, traído por los peritos de tráfico.
Me levanté despacio, sentí que mi rodilla derecha crujía y fui a la zona de recepción. Mauricio, el auxiliar de necropsia que estaba conmigo esa noche, ya había abierto la puerta trasera y conversaba con los peritos. Traían un cuerpo en una bolsa negra común, de esas que usamos todos los días, sin ceremonia. El formulario decía: aparente accidente automovilístico, víctima masculina, 41 años, rescatada en el anillo vial, a la altura del barrio Betania. Todo rutinario, todo dentro de lo esperado para una madrugada de invierno en Belo Horizonte, excepto por un detalle que, en ese momento, no cobró importancia en mi cabeza. Tomé la tabla de notas, miré la línea donde estaba escrito sospecha inicial de causa de muerte, y vi que alguien había garabateado dos motivos diferentes como si hubiera dudado. Primero estaba escrito politraumatismo, con una letra apresurada, algo torcida, pero encima, con un bolígrafo de color diferente, más oscuro, alguien había tachado y puesto ahogamiento. Fruncí el ceño, pero no pregunté nada. No era raro que hubiera dudas en la escena del accidente. A veces los peritos veían una cosa, los bomberos veían otra, y nosotros teníamos que armar las piezas después. Firmé la recepción, y se fueron sin más conversación. Mauricio y yo llevamos el cuerpo a la sala principal, donde la mesa de acero inoxidable esperaba, limpia y fría como siempre. Encendí las luces fluorescentes, esas que hacen que todo parezca aún más pálido de lo que ya es, y respiré hondo. Una autopsia más, un informe más, un cuerpo más que se convertiría en papel, archivo, estadística. Yo no sabía, en ese momento, que estaba a punto de tocar algo que no era solo carne muerta. No sabía que, de ahí en adelante, cada noche de sueño sería interrumpida por sueños donde veía ese rostro mirándome con ojos que no deberían estar abiertos. No sabía que, en unos meses, estaría sentado en el consultorio de una psicóloga, intentando explicar por qué ya no podía entrar en un supermercado sin buscar rostros que ya deberían estar enterrados. En ese momento yo era solo un médico forense cansado, haciendo el trabajo que había hecho durante 3 décadas. Creía que conocía los límites entre lo vivo y lo muerto, entre lo explicable y lo inexplicable. Creía que la muerte era solo una transición biológica, un proceso que podía mapear con bisturí y microscopio. Estaba equivocado. E iba a descubrirlo de la peor manera posible. Cuando desabroché la bolsa y la abrí completamente, lo primero que me golpeó fue el olor, o mejor dicho, la falta de él. Esperaba el olor característico a ropa mojada, barro, agua estancada, ese hedor que se pega a quien se ahoga o permanece sumergido por algún tiempo. No había nada de eso. Solo el olor común de un cuerpo recién llegado, ligeramente dulzón, pero nada que indicara agua, lodo, descomposición inicial. Mauricio también lo notó, porque frunció el ceño y se alejó un poco, como si estuviera esperando algo que no llegó. El cuerpo estaba identificado como Eduardo Meneses de Almeida, 41 años, ingeniero civil, casado, padre de una niña de 8 años. Según el informe de la policía de carreteras que leí mientras me ponía los guantes, su vehículo se había salido de la vía a alta velocidad, roto la barrera de protección y caído en una especie de zanja con agua superficial acumulada por la lluvia de los últimos días. El rescate llegó rápido, según el relato, pero él ya no presentaba signos vitales cuando los bomberos lo encontraron, atrapado en el cinturón de seguridad, parcialmente sumergido. Era julio, invierno seco en Minas, pero había llovido bastante en las semanas anteriores, y esa región del anillo vial siempre acumulaba agua en las depresiones. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Había visto accidentes mucho peores en ese tramo. Pedimos ayuda a Mauricio para transferir el cuerpo a la mesa de necropsia,
y fue en ese momento cuando llegó la primera rareza, pequeña, casi imperceptible, como un zumbido en el oído que ignoras hasta que te das cuenta de que no se va. La ropa estaba empapada, es cierto. La camisa de vestir azul claro estaba pegada al torso, los pantalones de jean oscuros pesados de agua. Los zapatos de vestir marrones todavía goteaban ligeramente cuando giramos el cuerpo de lado. Había desgarros en los puntos esperados: codo derecho, rodilla izquierda, hombro. Tejidos rotos por la fuerza del impacto, por la fricción con el metal retorcido, por los escombros de un coche que volcó. Pero la piel, debajo, tenía un aspecto casi demasiado intacto, ninguna excoriación compatible con el daño del tejido. ¿Sabes cuando rompes una prenda pero no te lastimas el brazo? No funciona así en accidentes de alta velocidad. El impacto no elige capas, va a profundo, destruye ropa y piel juntas, arranca pedazos, deja marcas que cuentan la historia del trauma. Aquí era como si alguien hubiera rasgado la ropa a propósito, pero se hubiera olvidado de herir el cuerpo debajo. Comenté esto con Mauricio mientras comenzaba el examen externo, fotografiando cada ángulo, midiendo, anotando. Él se encogió de hombros y dijo que ya había visto cosas raras antes, que a veces el cuerpo se protege de maneras que uno no entiende. Pero su voz sonó sin convicción. Continué, metódico, siguiendo el protocolo que conocía de memoria. Examiné la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros. Busqué hematomas, fracturas expuestas, laceraciones profundas. Encontré casi nada. Algunas contusiones leves en el antebrazo derecho, compatibles con defensa o intento de sujetarse, pero nada que justificara una muerte en accidente de coche. Mientras tanto, mi mente intentaba encajar las piezas. El informe preliminar del equipo de campo hablaba de ahogamiento probable por sumersión, pero no había espuma en las vías respiratorias, esa mezcla de aire y agua que uno aprende a reconocer justo en el primer año de residencia. No había el turgor característico en los pulmones que se siente al palpar el tórax. No había lodo impregnando nariz y boca, ni vestigios de vegetación acuática en el cabello. Era como si lo hubieran mojado, pero no sumergido. Como si alguien hubiera derramado agua sobre él, pero él no hubiera luchado contra ella, no hubiera inhalado, no hubiera intentado respirar bajo el agua. Tomé mi teléfono y llamé al doctor Mauro, que estaba de guardia en la sala contigua, revisando otros informes. Le pedí que viniera a echar un vistazo. Mauro tenía 27 años de experiencia. Había trabajado en capitales más grandes antes de volver a Belo Horizonte y era el tipo de médico que no se impresionaba fácilmente. Cuando llegó, todavía masticando un pan de queso que había traído de casa, le puse los guantes y le mostré lo que estaba viendo. Él examinó en silencio, levantando miembros, girando la cabeza del cuerpo, mirando la ropa, tocando la piel. Pasó unos 5 minutos sin decir nada. Cuando finalmente habló, la voz salió baja, casi un murmullo. Por cómo quedó el coche, este cuerpo debería estar mucho más marcado. Cruzó los brazos, me miró y completó. Esto no cuadra, Álvaro, ni como politraumatismo, ni como ahogamiento. Asentí. Tomé las fotos adjuntas al informe y las puse sobre la mesa lateral, donde solíamos dejar documentos durante las autopsias. Las imágenes mostraban el vehículo destrozado, un sedán plateado común, completamente volcado, parcialmente sumergido en una zanja con cerca de medio metro de agua lodosa. El parabrisas estaba astillado, el techo abollado, las puertas retorcidas. El volante se había hundido en el tablero. Era el tipo de destrucción que debería haber dejado al conductor irreconocible, con fracturas en el cráneo, tórax hundido, miembros rotos en múltiples puntos. Pero allí, frente a mí, estaba un cuerpo casi perfecto, como si hubiera sido sacado de un accidente mucho más leve. Mauricio trajo una bandeja con los instrumentos que necesitaría para la autopsia completa.
bisturí, tijera de costilla, sierra eléctrica, forceps, pinzas, todo esterilizado, todo listo. Miré el rostro de Eduardo Meneses. Tenía una expresión neutra, casi serena, sin ese aspecto de dolor o miedo que muchas víctimas de trauma cargan. Los ojos estaban cerrados, los labios ligeramente entreabiertos. Era un rostro común, incluso apuesto, de un hombre que se cuidaba. Barba recién afeitada, cabello corto y bien cortado, sin cicatrices visibles. Pero había algo allí que me incomodaba y no lograba nombrar. No era algo que pudiera medir o fotografiar. Era una sensación, casi como si el cuerpo me estuviera observando, esperando a ver qué iba a hacer. Sacudí la cabeza, respiré hondo y me recordé a mí mismo que estaba cansado, que eran las 4 de la mañana, que necesitaba terminar aquello e irme a casa a descansar. Aún así, nadie allí consideró nada sobrenatural. Estábamos simplemente ante un caso que no tenía sentido, pero que, en teoría, la autopsia completa explicaría. Yo creía en eso. Creía que, al abrir el tórax, encontraría hemorragia interna masiva, ruptura de órganos, algo que justificara la muerte. Creía que la ciencia siempre tenía una respuesta, que bastaba con buscar con suficiente cuidado. Yo creía en eso hasta el momento en que me di cuenta de que ni la causa de la muerte parecía querer decidirse. La hoja del bisturí cortó la piel del tórax haciendo el clásico trazado en ico, desde la base del cuello hasta el esternón, descendiendo hasta el abdomen. Era un movimiento que ya había hecho miles de veces, automático, preciso, sin pensar. La piel se abría con facilidad, revelando el tejido subcutáneo, la musculatura, la estructura ósea. Mauricio sostenía los separadores mientras yo trabajaba, ambos en silencio. El sonido de la sierra eléctrica cortando el esternón resonó por la sala, un ruido agudo que siempre me recordaba a un consultorio dental, solo que más profundo, más definitivo. Cuando separé las costillas y expuse la cavidad torácica, me detuve. Me quedé mirando. Esperaba encontrar hemorragias internas extensas, órganos rotos, sangre acumulada, señales claras de trauma devastador. Para alguien supuestamente muerto en un accidente de alto impacto, con un coche completamente destrozado, debería haber destrucción por dentro también. Pero no era eso lo que estaba viendo. Los órganos de Eduardo presentaban un aspecto extrañamente preservado. El corazón estaba allí, en el lugar correcto, sin ruptura visible. Los pulmones parecían ligeramente congestionados, pero nada llamativo. El hígado, el bazo, los riñones, todo en su lugar, todo con coloración dentro de lo esperado para un cuerpo recién llegado. Había pequeñas alteraciones dispersas, es cierto. Áreas pálidas aquí, manchas allí, pequeños focos de congestión allá. Pero eran hallazgos discretos, casi insignificantes, como si estuviera mirando un cuerpo que había sufrido pequeños insultos diferentes a lo largo de semanas, meses incluso, no un trauma agudo, devastador, que debería haber matado al instante. Llamé a Mauro de vuelta. Había ido a la otra sala a buscar más café, pero regresó rápido cuando escuchó mi tono de voz. Se puso a mi lado, mirando dentro del tórax abierto, y no dijo nada durante unos buenos 30 segundos. Luego, casi susurrando, preguntó: ¿Estás viendo lo que estoy viendo? Respondí que sí, pero que no entendía. Él asintió lentamente y dijo que iba a buscar la mejor cámara, que necesitábamos documentar aquello con el máximo detalle, porque alguien iba a cuestionarlo. Continué. Retiré el corazón pesándolo, examinándolo con cuidado. Al cortar las cámaras cardíacas, noté algo que, a primera vista, podría pasar por un infarto, un área pálida, mal definida, en el miocardio. Pero no había trombo coronario evidente, ninguna obstrucción clara, ni la secuencia inflamatoria que esperaría para un evento cardíaco tan reciente.
Hice cortes adicionales, buscando otras lesiones. Encontré pequeñas áreas de fibrosis, cicatrices antiguas, como si hubiera tenido problemas cardíacos menores en el pasado, pero nada que explicara una muerte súbita. Los pulmones vinieron después, pesados, sí, pero no del modo en que deberían estar si se hubiera ahogado. Había señales discretas de congestión, un poco de líquido espumoso en las vías respiratorias superiores, pero sin el patrón típico que uno aprende a reconocer. No tenía esa sensación de empapamiento completo, de pulmón que bebió agua hasta no caber más. Era como si hubiera aspirado un poco de líquido, pero no lo suficiente para matar. Abrí la cavidad abdominal, hígado, vaso, páncreas, intestinos. Todo aparentemente normal, tal vez un poco de esteatosis hepática, señales de que bebía socialmente o comía mal, nada grave. No había sangre libre en la cavidad, ningún órgano roto, ninguna laceración. Para un hombre que supuestamente había volcado a alta velocidad, aquello estaba mal. Estaba todo mal. Pasé al cerebro, cerré el cráneo con cuidado, quité la calota, expuse las meninges, busqué edema, hemorragias, señales de hipoxia prolongada. Encontré casi nada, algunas petequias dispersas, pequeños puntos de sangrado que podrían significar mucho o nada. El cerebro tenía un peso normal, una consistencia normal. Hice cortes coronales, examinando cada rebanada. Nada significativo. Nada que me gritara causa de muerte. Era como si el cuerpo llevara marcas embrionarias de varias causas de muerte diferentes, pero ninguna completamente formada. Un poco de infarto aquí, un poco de ahogamiento allá, un poco de trauma acullá, como si alguien hubiera empezado a matar a este hombre de 3 maneras diferentes y se hubiera rendido a mitad de camino. Miré a Mauro y le pregunté si alguna vez había visto algo similar. Él se rascó la barba canosa y dijo que, en teoría, podía ser una muerte por causas múltiples simultáneas, pero que nunca lo había visto presentado de esa manera, tan fragmentado, tan incompleto. Sugirió que enviara muestras para histología más detallada, para toxicología ampliada, para intentar entender lo que había sucedido a nivel celular. Asentí. Recogí fragmentos de cada órgano principal, poniéndolos en frascos con formol, etiquetando cada uno con cuidado. Corazón, pulmones, hígado, riñones, cerebro, incluso muestras de músculo esquelético y piel. Pedí exámenes toxicológicos más amplios de lo usual, incluyendo sustancias raramente solicitadas en accidentes de tráfico, drogas recreativas, sí, pero también venenos industriales, metales pesados, toxinas biológicas. Yo no sabía qué estaba buscando, pero sabía que necesitaba buscar más a fondo. Mauricio cosió el cuerpo de vuelta mientras yo me lavaba las manos y las herramientas, siguiendo el ritual de siempre. Agua fría, jabón neutro, cepillo en las uñas. Pero mi cabeza estaba lejos de allí. Estaba intentando armar un rompecabezas sin saber si todas las piezas pertenecían al mismo juego. Mientras esperaba los resultados de los exámenes complementarios, decidí revisar las imágenes de la escena del accidente con más atención. Volví a la sala de informes, encendí el ordenador viejo y lento que usábamos y abrí los archivos enviados por los peritos. Amplié las fotos una por una, buscando detalles que pudieran haber pasado desapercibidos. Fue entonces cuando surgió una segunda capa de rareza, sutil pero innegable. En la foto del rescate, el agua alrededor del coche parecía casi demasiado limpia. No había el torbellino de lodo, los escombros, la suciedad que normalmente acompaña a un impacto de ese tipo. El agua parecía tranquila, como si el coche hubiera sido colocado allí con cuidado, no arrojado con violencia. Además, el cuerpo, parcialmente visible en una de las imágenes tomadas antes de la remoción,
Tenía una postura que no coincidía con la descripción de una retirada apresurada por bomberos. Las piernas estaban estiradas, los brazos a lo largo del cuerpo, casi una posición de reposo. Parecía colocado, arreglado, como si alguien hubiera puesto el cuerpo de Eduardo en esa posición específica antes de que llegara el rescate. Imprimí algunas fotos y las puse en mi carpeta personal. Anoté observaciones a mano porque no confiaba en dejar todo solo en el sistema digital. Ya había visto informes desaparecer, archivos corromperse, copias de seguridad fallar. El papel era más confiable, aunque pareciera anticuado. Pasé los días siguientes obsesionado con ese caso. Volvía al IML incluso en mis días libres. Revisaba las notas, comparaba fotos, buscaba patrones. Mi exesposa llamó una vez para preguntar si estaba bien, porque su hija, no la mía, ella ya lo había dejado claro en el divorcio, había comentado que yo parecía aún más raro de lo normal. Le colgué el teléfono. Cuando los cortes histológicos finalmente llegaron del laboratorio, 3 semanas después, yo estaba esperando algo que tuviera sentido, algo que explicara, algo que me permitiera dormir de nuevo sin ver ese rostro sereno de Eduardo Meneses flotando en la oscuridad. Pero lo que encontré fue peor que la ausencia de respuestas, mucho peor, en láminas diferentes, procesadas en momentos distintos, por técnicos diferentes. Las muestras parecían contar historias divergentes. En el corte del corazón del primer envío, el patrón recordaba un infarto agudo, con necrosis coagulativa evidente, infiltrado inflamatorio, compatible con un evento reciente. En el segundo envío, procesado una semana después, las mismas regiones sugerían algo completamente diferente. Isquemia crónica, cicatrices antiguas, ninguna señal de evento agudo. Los pulmones fueron aún más confusos. En algunos slides había señales claras de ahogamiento, macrófagos cargados de hemosiderina, edema alveolar, detritos en las vías aéreas menores. En otros slides de las mismas áreas anatómicas, nada de eso. Solo pulmón normal, ligeramente congestionado, como alguien que hubiera muerto durmiendo. Pedí que repitieran el procesamiento. La técnica responsable, Vera, una señora de unos 55 años que trabajaba allí desde antes de que yo llegara, me miró con una expresión que nunca le había visto. No era irritación por yo estar cuestionando su trabajo, era miedo. Ella procesó todo de nuevo, personalmente, sin delegar en nadie. Una semana después, me llamó y me pidió que fuera al laboratorio. Cuando llegué, estaba sola. Me mostró las nuevas láminas. El resultado se mantuvo, seguía contradictorio, historias diferentes en los mismos tejidos. Y entonces me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que en 31 años de carrera nunca había visto muestras cambiar de esa manera, que era como si el tejido no pudiera decidir cómo había muerto. En cada revisión tenía la incómoda sensación de que la propia causa de la muerte se estaba moviendo, como la manecilla de un reloj que nunca se detiene en el mismo lugar 2 veces, como si Eduardo Meneses hubiera muerto de varias cosas a la vez, o de ninguna de ellas, dependiendo de cuándo miraras. Fue en ese momento que empecé a mirar más allá del cuerpo. Comencé a investigar la vida de Eduardo Meneses de Almeida. La primera cosa que hice fue buscar a Eduardo Meneses de Almeida en las bases de datos públicas, Administración Tributaria, Dirección General de Tráfico, registros electorales, procesos judiciales, todo accesible para quien tiene las credenciales correctas, y yo las tenía. Pasé una tarde entera frente al ordenador de mi casa, bebiendo café frío, anotando todo lo que encontraba. Ingeniero civil egresado de la UFMG en 1998. Registro profesional activo en el CREA. Socio de una pequeña constructora llamada Meneses Insalles Ingeniería, con sede en el barrio Sabasi.
casado con Carla Regina Meneses desde 2006. Padre de Luisa, nacida en 2008. Inmueble propio en el barrio Buritis, un apartamento de 3 habitaciones, financiado y ya pagado. 2 coches registrados a su nombre, el sedán plateado que estaba destruido y una camioneta SUV más antigua. Declaraciones de impuestos regulares, nada extravagante, ingresos compatibles con un profesional de clase media alta. Ninguna deuda significativa, ningún proceso laboral, ningún antecedente criminal. En LinkedIn, su perfil tenía 847 conexiones. Fotos profesionales bien hechas, descripción detallada de proyectos que había gestionado. Un edificio comercial en Pampulha, reformas en escuelas municipales, colaboraciones con constructoras más grandes, recomendaciones de colegas, elogios de clientes. En Facebook, las fotos eran de familia, viajes a la playa, cumpleaños de la hija, barbacoas con amigos, todo perfecto. Todo dentro de lo esperado para un hombre de 41 años, exitoso, equilibrado, sin historial de problemas. Todo demasiado perfecto. Empecé a buscar más a fondo. Intenté localizar antiguos colegas de facultad, ex empleadores, personas que pudieran contarme sobre Eduardo antes de 2006, antes del matrimonio. Encontré algunos nombres en listas de graduación. Envié mensajes discretos por Facebook. Llamé a algunas oficinas de ingeniería donde supuestamente había trabajado justo después de graduarse. Las respuestas fueron siempre vagas. No lo recuerdo. Bien. Trabajamos juntos, pero hace tanto tiempo. Creo que era callado, no sé decirte mucho. Nadie tenía una historia específica sobre él. Nadie recordaba un episodio memorable, un chiste interno, un conflicto, una celebración. Era como si Eduardo hubiera pasado por esas empresas como una sombra, dejando solo documentos, ninguna memoria humana. Fui más lejos. Busqué registros escolares. Intenté acceder a historiales de la escuela secundaria, de la infancia. Encontré documentos, sí, boletas, certificados, comprobantes de matrícula. Pero cuando intenté hablar con algún profesor antiguo, con colegas de escuela listados en los anuarios, me topé con el mismo muro. Nadie lo recordaba con claridad, o decían que no estaban seguros de si estaban pensando en la persona correcta, o simplemente no respondían. Pasé semanas en esto, volviendo del IML y yendo directo al ordenador, rastreando archivos, haciendo llamadas, enviando correos electrónicos. Mi terapeuta, a quien había empezado a ver por insistencia del director del IML después de que comencé a tener crisis de insomnio, preguntó por qué estaba obsesionado con ese caso específico. Intenté explicarle. Dije que no tenía sentido, que la autopsia no cerraba, que su vida no cerraba. Ella anotó algo en su libreta y sugirió que tal vez yo estaba proyectando mi propia pérdida, mi hija, en ese cuerpo. Pagué la sesión y salí sin responder, hasta que encontré algo que me congeló. 2 semanas después de empezar esta investigación paralela, me encontré con 2 casos antiguos, registrados en otros IMLs de Brasil. Uno en Curitiba, Paraná, de 2011. Otro en Recife, Pernambuco, de 2013. Ambos clasificados como accidente de tráfico, ambos con descripciones necrópsicas casi idénticas a las de Eduardo. Hallazgos inconclusos, sugerentes de múltiples mecanismos de muerte simultáneos, sin claro predominio de trauma, ahogamiento o evento cardíaco. Los nombres de las víctimas eran diferentes. Marcos Antonio Silva, 38 años, arquitecto en Curitiba. Rogerio Fonseca Lima, 43 años, contador en Recife. Pero los perfiles eran espantosamente similares. Hombres de mediana edad, profesionales liberales, casados, padres de familia, sin historial criminal, sin deudas graves, accidentes de coche en horarios inusuales, cuerpos encontrados en condiciones que no correspondían a la gravedad de la escena, autopsias que generaban más preguntas que respuestas,
y en ambos casos el desenlace administrativo había sido el mismo: muerte accidental por politraumatismo, archivo cerrado, sin cuestionamientos adicionales, sin investigaciones a fondo. Intenté acceder a los informes completos de esos casos. Me topé con puertas cerradas. Los archivos estaban no disponibles para consulta externa. Los médicos forenses responsables, cuando logré localizarlos, fueron educados pero evasivos. Uno de ellos, el doctor Enrique, de Recife, dijo que no recordaba los detalles, que había sido un caso complicado, pero que al final las cosas se resolvieron. Cuando insistí, me colgó el teléfono. Comenté todo esto con el doctor Arlindo, un detective retirado que había sido mi amigo de muchos años, alguien con quien tomaba cerveza de vez en cuando y me quejaba de la burocracia. Escuchó mi historia, asintió y soltó una risa corta, casi nerviosa. Álvaro, estás viendo fantasmas en papel membretado. A veces un accidente es solo un accidente mal documentado. Relájate, hombre. Pero yo no podía relajarme, porque sabía que él estaba equivocado. No era solo un accidente, no era solo un cuerpo extraño, era un patrón. Y los patrones no aparecen de la nada. Algunos días después, volví del turno y encontré un mensaje en el contestador automático de mi casa. Una voz masculina, tranquila, formal, diciendo que la dirección del IML necesitaba hablar conmigo sobre inconsistencias en los informes en curso. Pidieron que compareciera a una reunión al día siguiente, a las 10 de la mañana. No era una solicitud, era una convocatoria. Llegué a la hora marcada, vistiendo la camisa de vestir que usaba en ocasiones formales, que olía a naftalina porque se quedaba en el armario todo el año. La sala de reuniones estaba en el segundo piso, un lugar que yo rara vez frecuentaba. Mesas de madera oscura, sillas acolchadas, cuadros en la pared con fotos antiguas del IML. Cuando entré, el director, doctor Octavio, estaba sentado a la cabecera. A su lado, dos hombres de traje oscuro que nunca había visto antes. No llevaban credenciales visibles. Cuando el doctor Octavio me los presentó, solo dijo los nombres: Pablo y Ricardo. Consultores externos, fue el término que usó. Me senté donde me indicaron. Pablo, el mayor de los dos, tal vez unos 50 y tantos años, cabello canoso peinado hacia atrás, comenzó a hablar con una voz suave, casi paternal. Dijo que habían identificado algunas inconsistencias en mis informes recientes, particularmente en el caso de Eduardo Meneses de Almeida, que había sospecha de contaminación de muestras, fallo en la preparación histológica, y que mi interpretación excesiva de los hallazgos estaba generando confusión innecesaria. Intenté defenderme. Expliqué que había seguido todos los protocolos, que había solicitado revisiones independientes, que la propia técnica del laboratorio había confirmado los hallazgos contradictorios. Pablo escuchó en silencio, con una pequeña sonrisa en los labios, y cuando terminé, simplemente dijo: Doctor Álvaro, usted tiene 32 años de carrera ejemplar. No queremos empañar eso con interpretaciones exageradas. Ricardo, el otro consultor, más joven, tal vez de 40 años, complementó: Sugerimos reclasificar el caso como muerte accidental por politraumatismo, sin hallazgos relevantes adicionales. Vamos a recoger algunas láminas y muestras para revisión independiente, solo para garantizar la calidad. Es procedimiento estándar. Pregunté cuál era el protocolo de esa tal revisión independiente, quién la haría, dónde, cuándo tendría el resultado. Pablo respondió con frases vacías sobre rutinas internas y asociaciones técnicas. Nada concreto, nada que yo pudiera verificar. Salí de esa sala con un nudo en el estómago. Volví a mi escritorio, abrí el cajón donde guardaba las copias impresas del informe de Eduardo
y noté que algunas páginas estaban en un orden diferente al que yo había dejado. Ojeé. Encontré pequeñas marcas de bolígrafo, anotaciones al margen que no eran mías. Alguien había hurgado allí. Alguien estaba prestando atención. En los días siguientes noté cambios sutiles en los pasillos del IML. Colegas que habían expresado extrañeza sobre el caso de Eduardo comenzaron a minimizar, diciendo que tal vez habían exagerado, que era complicado, pero esas cosas pasan. Cuando pedí revisar ciertas láminas en el laboratorio, el sistema indicaba material inexistente o no localizado. Fui a la sala de almacenamiento personalmente. Los cajones estaban casi vacíos. Muestras que yo había visto, tocado, fotografiado, simplemente ya no estaban allí. Volví al sistema digital de informes, abrí el archivo del caso de Eduardo, leí, releí. Estaba seguro de que algunas frases eran diferentes. Fragmentos que yo había escrito con lenguaje más enfático ahora parecían suavizados, palabras cambiadas, conclusiones alteradas. Imprimí todo de nuevo y comparé con la versión antigua que había guardado. Las discrepancias estaban allí, pequeñas, pero innegables. Alguien estaba reescribiendo la historia por capas, coma por coma, confiando en que nadie prestaría suficiente atención para darse cuenta. La sensación de que alguien o algo estaba encuadrando ese cuerpo en la categoría «aquí no hay nada», comenzó a perseguirme de una manera que ningún turno pesado jamás logró, porque yo conocía la muerte, conocía el trauma, conocía las 1000 maneras en que un cuerpo puede fallar, pero nunca había visto un cuerpo que parecía haber sido programado para no tener sentido, y nunca había visto un sistema entero moviéndose discretamente para asegurar que nadie hiciera las preguntas correctas. Pasé los meses siguientes en una especie de limbo profesional. Continuaba yendo al IML, pero había sido temporalmente reubicado en funciones más administrativas: revisión de informes antiguos, coordinación de pasantías, organización de archivos, trabajo de oficina. Nada que involucrara un bisturí, nada que me pusiera cerca de una mesa de necropsia. En la práctica, me estaban sacando de la línea de fuego sin despedirme, alejándome con suavidad, como se hace con alguien que ya no tiene el mismo rendimiento de antes. Alternaba entre rabia y alivio. Rabia porque sabía que estaba siendo castigado por haber hecho demasiadas preguntas. Alivio porque secretamente ya no tenía estómago para abrir otro cuerpo. Cada vez que pasaba cerca de la sala de necropsia y oía el sonido de la sierra eléctrica, mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban y tenía que respirar hondo para no entrar en pánico. La terapeuta aumentó la frecuencia de las sesiones a 2 veces por semana. Preguntaba si estaba durmiendo. Yo mentía y decía que sí. La verdad es que me despertaba todas las noches entre las 3 y las 4 de la mañana, empapado en sudor, con la imagen de Eduardo acostado en la mesa, mirándome con ojos que deberían estar cerrados. Soñaba con láminas de histología que giraban solas debajo del microscopio, mostrando diagnósticos diferentes con cada rotación. Soñaba con papeles que se reescribían mientras intentaba leerlos, con voces que me llamaban por los pasillos vacíos del IML. Empecé a tomar pastillas para dormir. Funcionaban algunas noches, otras simplemente me quedaba acostado, mirando el techo, esperando el amanecer. Creía que, con el tiempo, la obsesión por Eduardo Meneses disminuiría, que lograría archivar aquello en el cajón mental donde guardo otras cosas que no tienen explicación. No disminuyó, si acaso, empeoró, porque cuanto más intentaba olvidar, más me sorprendía buscando rostros parecidos al suyo en la calle, en filas de banco, en consultorios médicos. Fue en una tarde común de octubre de 2016, casi 4 meses después de la autopsia, cuando todo se derrumbó por completo. Era un martes, día de sol tenue, de esos en que no sabes si llevar chaqueta o no.
Bajé al supermercado cerca de mi casa, en el barrio Prado, para comprar pan y café. Era un lugar que frecuentaba todas las semanas, pequeño, conocido, seguro. Las mismas estanterías, los mismos empleados, la misma música ambiental sonando suavemente. El lugar estaba lleno a esa hora, entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando todo el mundo sale del trabajo y pasa a comprar algo antes de ir a casa. Demasiada luz blanca, esas lámparas fluorescentes que dejan todo con una claridad artificial, casi hospitalaria. Fila en las cajas, gente conversando, carritos chocando unos con otros. Tomé una cesta, puse pan francés, un paquete de café molido, leche, mantequilla. Caminé por el pasillo de productos de limpieza, pensando si necesitaba detergente. Fue allí, entre estanterías de lejía y jabón en polvo, que lo vi. Eduardo, de pie, vivo. Mi cuerpo reaccionó antes que la razón. Las piernas se me paralizaron. La cesta casi se me cae de la mano. Sentí que la sangre huía de mi rostro, la visión se estrechaba en los bordes, el corazón se disparaba a un ritmo irregular que me hizo pensar que estaba teniendo un infarto. Me agarré a la estantería de al lado para no caer. Él estaba a unos 5 metros de distancia, vistiendo una camisa polo, azul claro, pantalones jean oscuros, zapatos casuales, sostenía un carrito de compras con pocas cosas dentro. Una caja de cereal, leche, frutas. El rostro era exactamente el mismo de las fotos adjuntas al informe, el mismo que había visto en la mesa de acero, el mismo que había abierto con bisturí y examinado por dentro. Pero había algo diferente, algo que no puedo explicar bien. Era como si hubiera sido ajustado para parecer aún más común, aún más normal, aún más perfectamente promedio. Me quedé inmóvil, respirando demasiado rápido, intentando entender si estaba teniendo un brote psicótico, si las pastillas habían causado alucinaciones, si finalmente me había vuelto loco del todo. Pero él estaba allí, sólido, real, moviéndose con naturalidad, tomando una botella de suavizante, leyendo la etiqueta, volviéndola a colocar. Forcé mis piernas a moverse. Caminé hacia él, cada paso pesado, las manos temblando, el corazón latiendo tan fuerte que oía el pulso en mis oídos. Con cada metro que me acercaba, esperaba que la ilusión cayera, que el rostro se revelara diferente, que fuera solo alguien parecido, un doble, una coincidencia absurda. No cayó. Cuando llegué a menos de 2 metros, giró el rostro en mi dirección. Me miró y sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa del tipo que das cuando encuentras a alguien inesperado. No fue una sonrisa educada de quien ve a un extraño mirando demasiado. Fue una sonrisa de reconocimiento, de quien ya esperaba ese momento, de quien sabía exactamente quién era yo y lo que había hecho. Dijo mi nombre, no doctor, no señor, solo Álvaro, con una familiaridad que me erizó la piel. Doctor Álvaro, corrigió, con una voz suave, casi cordial. Disculpe, doctor Álvaro. No pude responder. Mi garganta estaba cerrada, mi boca seca. Él continuó hablando, con esa calma aterradora, como si estuviéramos charlando sobre el clima. Lamento el trastorno que ese caso causó en su carrera. Ese caso. Como si no fuera él. Como si estuviera hablando de otra persona. Finalmente logré forzar palabras. Usted murió. Él inclinó la cabeza ligeramente, aún con la sonrisa en los labios. ¿Morí? Yo lo abrí, examiné sus órganos. Usted estaba muerto. Estaba, repitió, como si estuviera de acuerdo. Es una cuestión de perspectiva, doctor. Depende de cuándo se mire. No tenía sentido, nada de aquello tenía sentido. Miré alrededor, buscando a alguien que pudiera confirmar que no estaba solo en esa conversación, que había otra persona viendo aquello. Pero el pasillo estaba vacío en ese momento. Solo él y yo, entre estanterías de productos de limpieza.
Ciertos protocolos experimentales, continuó, con esa naturalidad que me dio náuseas. A veces dejan demasiados rastros en cuerpos que deberían parecer comunes. Es un problema técnico, nada personal. Estamos trabajando para mejorar. ¿Protocolos experimentales? Mi voz salió más alta de lo planeado. ¿De qué está hablando? Él tomó una botella de suavizante de la estantería, examinó la etiqueta, la puso en el carrito. Completamente casual. Las causas de muerte pueden ser ajustadas según la necesidad. Doctor, tanto en los tejidos como en los registros, es una cuestión de calibración. A veces tarda un poco en acertar. A veces alguien como usted se da cuenta antes de que el sistema corrija. ¿Sistema? ¿Qué sistema? Él no respondió directamente. En cambio, dio algunos pasos, empujando el carrito despacio y yo lo seguí, como si estuviera atrapado en una cadena invisible. Usted, dijo, mirando una estantería de detergentes. Al insistir en ver lo que no debía ser visto, se convirtió en un valor atípico. Eso no es bueno, doctor. Los valores atípicos generan trabajo extra, generan atención indeseada. No voy a dejar de buscar respuestas. Él me miró de nuevo, y por primera vez la sonrisa desapareció. La expresión que quedó era neutra, vacía, como la de una máscara. Nadie le está pidiendo que se detenga, le estamos pidiendo que acepte. ¿Aceptar qué? Que algunas muertes no son exactamente muertes, que algunos cuerpos no son exactamente cuerpos, que el sistema necesita ajustes y esos ajustes generan inconsistencias temporales. Hizo una pausa, tomó otro producto, lo puso en el carrito. Usted hizo su trabajo, documentó, cuestionó. Ahora lo mejor que puede hacer es aceptar el traslado definitivo a áreas burocráticas, evitar casos complejos, cuidarse. ¿Y si no acepto? Él se encogió de hombros. Mente y memoria también enferman, doctor. Usted lo sabe mejor que nadie. A veces uno mira un informe que escribió y no recuerda bien lo que quiso decir. A veces uno se despierta y no está seguro de si esa conversación realmente sucedió o si fue solo un mal sueño después de tomar demasiadas pastillas para dormir. La amenaza estaba allí, velada, pero clara. No era una amenaza de violencia física, era algo peor. Era la promesa de que, si yo continuaba, ellos no necesitarían lastimarme. Solo necesitarían hacer que todos, incluido yo mismo, dudáramos de mi cordura. Él me extendió la mano. Un apretón de manos. Formal, educado, como quien se despide después de una reunión de negocios. Miré aquella mano. Pensé en todas las veces que había tocado piel muerta, fría, sin vida. Pensé en la temperatura que un cuerpo pierde en las primeras horas después de la muerte. Pensé en cuánto tiempo Eduardo había estado en la mesa de acero, expuesto, abierto, vaciado. Apreté su mano. Estaba fría. Demasiado fría para alguien vivo, pero no fría como un cadáver. Era una temperatura intermedia, algo entre vida y muerte, algo que no debería existir. La estadística necesita gente como usted, doctor, dijo soltando mi mano, para medir límites, para entender dónde el sistema todavía necesita mejorar. Usted hizo su parte, ahora puede descansar. Dio la espalda, empujó el carrito y siguió en dirección a las cajas. Caminata normal, pasos regulares como cualquier cliente de supermercado. Me quedé parado allí, sosteniendo mi cesta con pan y café, sintiendo que el suelo giraba bajo mis pies. Cuando finalmente logré moverme, corrí hacia la caja. Él ya no estaba allí. Le pregunté a la cajera si había visto a un hombre con camisa polo azul, carrito con pocas compras. Ella me miró confusa y dijo que no había pasado nadie con esa descripción en los últimos minutos. Salí del supermercado sin comprar nada. Volví a casa, cerré la puerta con 2 vueltas, cerré todas las ventanas, me senté en el sofá de la sala todavía temblando,
todavía sintiendo el frío de aquella mano en la mía. Aquel día decidí que jamás volvería a pisar una sala de autopsias y que, si quería mantener la mínima cordura que me quedaba, necesitaba dejar de buscar respuestas que nadie quería que fueran encontradas. El traslado definitivo a funciones administrativas llegó 3 semanas después de aquel encuentro en el supermercado. Ninguna ceremonia, ninguna explicación larga. Solo un memorando interno diciendo que, considerando mi tiempo de servicio y la necesidad de renovación de personal, sería mejor aprovechado en la coordinación de archivos y supervisión de residentes. Firmé sin quejarme. Firmé porque sabía que, si me resistía, el siguiente paso sería una jubilación por invalidez, con informes psiquiátricos que me pintarían como alguien que perdió el contacto con la realidad. Hoy, 8 años después, alejado de la patología forense, mi vida parece simple. Me levanto temprano, siempre antes de las 6 de la mañana, incluso sin tener compromisos. Desayuno solo en la pequeña cocina de mi apartamento, mirando por la ventana hacia el patio con el viejo árbol de mango. Reviso papeles que nadie va a leer con atención. Doy clases esporádicas a residentes, enseñando técnicas de necropsia que nunca más voy a practicar. Sigo las recomendaciones de la terapeuta para anclarme en el presente. Ejercicios de respiración, caminatas cortas, evitar lugares que me causen ansiedad. Vivo solo. El apartamento es discreto, 2 habitaciones, sala y cocina, muebles viejos que heredé de mi madre, las puertas siempre cerradas con doble vuelta de llave, las cortinas rara vez totalmente abiertas. Tengo cámaras de seguridad baratas instaladas en la entrada, no porque tenga miedo de robos, sino porque necesito saber quién pasa por el pasillo. Verifico la grabación todas las noches antes de dormir. Es un ritual que me calma, aun sabiendo que no servirá de nada si ellos deciden que soy un problema. Por fuera, soy solo otro médico viejo y cansado, jubilándose despacio, esperando que pasen los años. Tengo algunas arrugas más, el cabello completamente blanco, las manos que tiemblan ligeramente cuando me pongo nervioso. La gente me ve y piensa, pobrecito, debe haber visto demasiado en la vida, no saben ni la mitad. Por dentro, sigo volviendo noche tras noche a aquella mesa de acero en 2016, al cuerpo de Eduardo Meneses, a las láminas que cambiaban solas, a aquella mano demasiado fría, demasiado caliente, demasiado viva para estar muerta. Nunca más toqué un cadáver con una hoja de bisturí. No puedo. La última vez que lo intenté, hace unos 5 años, durante una demostración para residentes, tuve una crisis de pánico tan fuerte que tuve que salir de la sala antes de desmayarme. Desde entonces, solo superviso, solo enseño teoría, solo miro de lejos, pero jamás dejé de mirar a las personas como cuerpos potenciales. Es un hábito que no puedo abandonar. Observo rostros en el autobús, en filas de banco, en salas de espera de consultorios. Busco ese algo demasiado perfecto en facciones, en posturas, en pequeñas incoherencias del habla. Miro a un hombre de traje esperando en la fila del supermercado y me pregunto si ya murió una vez, si sus células ya fueron ajustadas, si su causa de muerte ya está programada para no tener sentido. Hay días en que creo que estoy loco, que todo aquello fue alucinación causada por estrés, por luto mal resuelto, por la muerte de mi hija que nunca superé del todo, que Eduardo Meneses era solo un cuerpo común, con hallazgos inusuales, y que mi mente construyó una narrativa imposible para darle sentido a lo que no lo tenía. En esos días tomo la medicina, voy a terapia, intento creer que soy solo un hombre viejo con trauma no tratado. Pero hay otros días en que veo una noticia de accidente de coche con víctima de mediana edad sin explicación clara de causa de muerte, y mi estómago se revuelve.
Días en que un colega retirado me llama para comentar sobre un caso extraño que atendió hace años, un cuerpo que no cerraba, y reconozco el patrón en su voz. Días en que paso frente al IML y veo a esos hombres de traje oscuro entrando por la puerta lateral, llevando carpetas que no tienen identificación. En esos días sé que no estoy loco, sé que vi algo real, algo que no debería haber visto. Cuando un paciente anciano me cuenta una historia de casi muerte en el pasillo de un hospital, escucho diferente ahora. Presto atención a los detalles que menciona, a las cosas que no tienen sentido, a los médicos que no puede describir bien. Cuando alguien relata que murió por algunos minutos en la carretera y regresó, y que después de eso empezó a notar pequeños cambios a su alrededor, fechas que no cuadran, personas que no recuerdan las cosas del mismo modo, no doy esa sonrisa educada que daba antes. Pregunto más. Anoto. Lo archivo mentalmente. Porque aprendí demasiado tarde que no todo cuerpo es solo un cuerpo. Que algunas muertes se parecen más a pruebas de sistema que a accidentes. Que existe algo en algún lugar, ajustando causas de muerte, informes, memorias, lo que sea necesario para que todo parezca normal en las estadísticas, y que ellos siguen por ahí, haciendo eso, mientras personas como yo intentan dormir por la noche sabiendo demasiado para tener paz. Y es aquí donde vuelvo a ti, que me estás escuchando hasta ahora. Gracias por haber llegado hasta el final. Sé que es difícil de creer. Sé que suena a delirio de un viejo cansado que vio demasiada muerte, pero necesito preguntar, porque si al menos una persona responde que sí, que ya sintió algo parecido, sabré que no estoy solo en esto. ¿Alguna vez has tenido un examen médico con un resultado que cambió solo, sin explicación convincente? No estoy hablando de un error de tipeo o de un intercambio de paciente. Estoy hablando de un diagnóstico que era una cosa la primera vez que lo leíste y otra cosa completamente diferente cuando volviste a verificar. Pero todo el mundo jura que siempre fue así. ¿Alguna vez estuviste en un hospital, unidad de cuidados intensivos o morgue, y sentiste que alguien te miraba fijamente, sin ser ningún vivo, en la sala? Esa sensación de que hay alguien parado en la esquina observándote, pero cuando giras la cabeza no hay nadie, y no puedes deshacerte de la certeza de que, si miras de nuevo, lo verás. ¿Alguna vez viviste un accidente de coche, un paro cardíaco, un desmayo profundo, y después de eso notaste personas, fechas o recuerdos que no encajan bien, como si te hubieran devuelto a la vida un poco fuera de lugar, un poco diferente de lo que era antes? ¿Alguna vez despertaste de un velorio muchos años después con la clara sensación de que el cuerpo en el ataúd era demasiado correcto, como si hubiera sido montado para parecer perfecto, sin las marcas naturales de la muerte, sin las asimetrías que todo cadáver tiene? Si alguna de estas cosas te toca por dentro, comenta allí abajo. No es debilidad. No es cosa de la edad, no es un problema mental. Hay mucha gente adulta como tú con más de 30, 40, 50 años, cargando cosas que nunca encajaron en las palabras «fue solo coincidencia». Cosas que sucedieron de verdad, que dejaron marca, pero que nadie valida porque no hay forma de probarlas. Y si quieres escuchar más relatos de gente grande que también vio lo imposible, que también tuvo que aprender a vivir sabiendo cosas que no puede decir en voz alta, suscríbete al canal. Al menos aquí nadie se reirá de tu historia. Nadie te mirará con pena y te sugerirá que busques un psiquiatra. Aquí es un espacio para quien sabe que la realidad tiene grietas y que a veces caemos por ellas sin querer. Porque lo peor no es saber que estas cosas existen. Lo peor es saberlo y tener que fingir que no lo sabes. Es pasar por el supermercado y ver a alguien que estás absolutamente seguro de que estaba muerto
y no poder hacer nada más que desviar la mirada y seguir adelante. Es abrir el periódico y leer sobre un accidente sin causa definida y reconocer el patrón, pero no tener a quién llamar, nadie que vaya a creer. Es cargar el peso de ser un valor atípico en un sistema que no tolera desviaciones. Entonces, si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Y si alguna parte de esta historia hizo que tu corazón se acelerara, si algo te pareció demasiado familiar para ser coincidencia, deja un comentario. Cuenta tu historia, porque cuanta más gente hable, más difícil será para ellos fingir que no hay nada malo. Y quién sabe, un día descubramos qué está sucediendo realmente con esos cuerpos que no logran decidir cómo murieron. Hasta entonces, sigo aquí, en mi pequeño apartamento, con las puertas cerradas con llave y las cortinas corridas, haciendo lo posible por no pensar en la mano fría de Eduardo Meneses apretando la mía. Haciendo lo posible por no pensar que tal vez él todavía esté por ahí, en algún lugar con un rostro ligeramente diferente, un nombre ligeramente diferente, muriendo y regresando de maneras que la medicina nunca podrá explicar. Al menos mientras gente como yo siga siendo trasladada lejos de las mesas de necropsia.